todos de nuevo. Estamos haciendo ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Todos los ejercicios acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. El ejercicio dice que al quemar 2 gramos de un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y nitrógeno, se obtienen 2,838 gramos de CO2. En otra reacción de 2 gramos de compuesto, todo el nitrógeno pasa a amoníaco, desprendiéndose 1,445 litros de amoníaco en condiciones normales. Con estos datos hemos de hallar la fórmula empírica del compuesto. Me dice que al quemar 2 gramos de compuesto, recordad, quemar significa una combustión, y la combustión siempre es la reacción del compuesto con el oxígeno. Y en el enunciado me dice que se obtienen tantos gramos de CO2. Por tanto, sabemos que se obtiene CO2 y otras cosas. Todo el carbono que aparece aquí en forma de CO2 proviene del carbono que contiene el compuesto, pues aquí no hay carbono. Luego, todo el carbono que hay aquí viene del compuesto. Y por tanto, sabiendo cuánto carbono hay en esta cantidad de CO2, sabré cuánto carbono había en el compuesto. ¿Cómo podemos saber esto? Muy sencillo. Tenemos que el CO2, su masa es 12 del carbono más 32, 44. Por tanto, siempre en cada 44 gramos de CO2 tendremos 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno, que en este caso no me interesa. Me interesa la relación entre átomos de carbono, perdón, de CO2 y átomos de carbono. Por tanto, para pasar de gramos de CO2 a gramos de carbono, usamos el factor de conversión que dice que 12 gramos de carbono están contenidos en 44 gramos de CO2. Así, los gramos de CO2 y los gramos de CO2 se simplifican y nos queda gramos de carbono. Operando tenemos 0,774 gramos de carbono. Me dice que el compuesto en otra reacción produce amoníaco y me dice que todo el nitrógeno que hay aquí pasa a amoníaco. Por tanto, si yo calculo cuánto amoníaco hay en estos litros, perdón, cuánto nitrógeno hay en estos litros de amoníaco, yo sabré cuánto nitrógeno había en el compuesto. Por tanto, tengo los litros de amoníaco. 22,4 litros es un mol. Pues estamos en condiciones normales. Recordad de las leyes de los gases, las condiciones normales implican que el gas está a 1 atmósfera y 0 grados centígrados. Y en esas condiciones, un mol de gas ocupa 22,4 litros. ¿Por qué pongo los litros abajo? Para ir simplificando. Tenía litros de amoníaco, ahora tengo moles de amoníaco. Sabemos que en un mol de amoníaco, que es NH3, hay un mol de nitrógeno. Por tanto, pasamos de moles de amoníaco a moles de nitrógeno. ¿Por qué pongo mol de amoníaco abajo? Para simplificarlo. Y sabemos que en un mol de nitrógeno, recordad que el nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1 y por tanto esto me da 17. Sabemos que en un mol de amoníaco, perdón, que un mol de nitrógeno son 14 gramos. Por tanto, un mol de nitrógeno abajo
son 14 gramos de nitrógeno, esto olvidadlo. Y por tanto, ya hemos pasado de litros de amoníaco a moles de amoníaco, de moles de amoníaco a moles de nitrógeno, de moles de nitrógeno a gramos de nitrógeno, que es lo que queríamos. Por tanto, sabemos que el compuesto contiene esta cantidad de carbono y esta cantidad de nitrógeno, pero también contiene hidrógeno. ¿Cómo calculamos la cantidad de hidrógeno? Obviamente restando. A los 2 gramos que hemos usado siempre, le restamos la cantidad obtenida de carbono y la cantidad obtenida de nitrógeno, con lo cual obtenemos la cantidad de hidrógeno. Por tanto, en 2 gramos de compuesto hay esta cantidad de carbono, esta cantidad de hidrógeno, esta cantidad de nitrógeno. Las 3 cantidades las dividimos entre la masa atómica correspondiente a cada uno de los elementos. Carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14. Obteniendo los moles de átomos de carbono, los moles de átomos de hidrógeno y los moles de átomos de nitrógeno. Dividimos todo entre el menor de los resultados. El menor de los resultados es cualquiera de estos dos. Esto entre esto da 1. Esto dividido entre el menor de los resultados, hacerlo, veré que da 5. Y esto dividido entre sí mismo da 1. Por tanto, tenemos 1, 5, 1. ¿Qué son estos 3 números? Fijaos, hemos dividido aquí los moles de hidrógeno por los moles de carbono. Eso significa que hay 5 moles de hidrógeno por cada mol de carbono. Y esto traducido a una fórmula es CH5N. ¿Qué es el subíndice 5? Que hay 5 moles de átomos de hidrógeno por cada mol de átomos de carbono o por cada mol de átomos de nitrógeno, que es esta relación, y por eso hemos dividido todos entre el menor. Preguntaban, la fórmula empírica es 1 para el carbono, 5 para el hidrógeno y 1 para el nitrógeno. Este sería el resultado.